Un padre entró por la puerta principal y se quedó paralizado por la sorpresa al ver a su hija de 7 años arrodillada en un charco de agua sucia. Tenía el vestido roto y empapado, y sus manitas sangraban por haber fregado el suelo con tanta fuerza. Este terrible momento rompió la hermosa apariencia de su lujosa casa, mostrando la horrible verdad de las palabras crueles y el malvado plan de robar todo su dinero por parte de personas que deberían haberla amado y protegido, haciendo que esta casa se sintiera como una cárcel para una niña inocente. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. Por favor, no olviden dar me gusta y suscribirse y decirnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sonido de un trapo húmedo raspando con fuerza el suelo brillante llenaba la enorme casa de Maple Street. El chapoteo del agua jabonosa se mezclaba con la respiración pesada de una niña pequeña. Mary Anderson, de 7 años, estaba de rodillas en el frío suelo de la cocina. Su vestido amarillo favorito con pequeñas flores blancas estaba ahora sucio y roto, empapado de agua marrón y fangosa. Sus manitas estaban rojas e hinchadas, con cortes en las yemas de los dedos que aún sangraban. Pero seguía agarrando con fuerza el áspero cepillo de fregar. De pie sobre ella, como un gigante malvado, estaba Clara, con los brazos cruzados por la ira. Tenía 30 años, era delgada, con el pelo largo y negro recogido hacia atrás, y llevaba una brillante pulsera de oro que había pertenecido a Rachel, la madre de Mary, fallecida por una enfermedad hacía solo 8 meses. Su vestido rojo brillante le quedaba perfecto, reluciente bajo la suave luz del sol de la tarde que entraba por los grandes ventanales. Pero su voz era fría como el hielo, afilada como cristales rotos. Frota esa mancha sucia hasta que brille. Y no te atrevas a pasar por alto ese desastre junto al frigorífico. No te lo repetiré, niña inútil. Mary apenas podía respirar. Su pequeño cuerpo temblaba de cansancio. Con una voz muy débil, susurró: «Por favor, ¿puedo descansar solo un minuto? Me arden mucho las manos. No puedo seguir sujetando el cepillo». Clara se agachó, cogió el pesado cubo lleno de agua sucia y lo vació sobre el suelo, justo donde Mary estaba arrodillada. El agua helada salpicó las piernas y el vestido de Mary, haciéndola jadear. Si te arden las manos, significa que estás siendo perezosa. Y si le dices una sola palabra a tu padre sobre esto, te echaré a la calle. Mary se mordió el labio con fuerza para no gritar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. La idea de que la echaran a la calle sin ningún sitio a donde ir le atravesó el corazón como un cuchillo. Bajó la cabeza y empezó a fregar de nuevo el suelo mojado con un cepillo pesado. De repente, la gran puerta principal se abrió de golpe. El sonido de unos zapatos de cuero caros resonando en el suelo de mármol resonó por toda la casa. James Anderson, el propietario de la mansión y padre de Mary, había llegado a casa mucho antes de lo habitual. Todavía llevaba puesto su traje azul oscuro y llevaba su maletín de cuero. Era un hombre rico cuyo rostro aparecía en las portadas de revistas y periódicos económicos. Pero desde que murió su esposa Rachel, todo su dinero le parecía inútil. Lo que James vio le dejó sin aliento. Su pequeña hija estaba arrodillada en medio de un charco de agua marrón y sucia, con su bonito vestido arruinado y embarrado, mientras Clara estaba de pie cerca de ella con sus brillantes tacones rojos reflejando la luz. James dejó caer su maletín y se acercó rápidamente, con la voz grave y llena de sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?». Clara se giró rápidamente y su rostro se iluminó de repente con una falsa sonrisa dulce. En cuestión de segundos, su voz se volvió suave y amable, como si la horrible escena fuera perfectamente normal. «Oh, cariño, has llegado pronto. La pequeña ha derramado un poco de agua mientras intentaba ayudarme a limpiar. Solo le estaba enseñando a limpiar sus propios desastres. Ya sabes lo importante que es que los niños aprendan buenos hábitos cuando son pequeños». James miró fijamente a Clara y luego bajó la vista hacia Mary. La niña levantó la cara hacia él, con los ojos muy abiertos por el miedo y la boca temblando, pero sin emitir ningún sonido. En esos ojos marrones asustados, James vio el terror de su hija. Y, por un momento, vio el rostro de Rachel mirándolo con tanta claridad y realismo
que sintió que el pecho se le partía en 1000 pedazos. Se acercó y se agachó para coger a Mary, pero cuando sus dedos tocaron el pequeño hombro mojado de la niña, no pudo dar un paso más. Un recuerdo poderoso lo invadió como una ola gigante. La imagen de su amada esposa Rachel sentada ante su piano blanco, con su hermoso cabello largo brillando a la luz del sol, su cálida risa musical, mientras le enseñaba a Mary a tocar su primera canción. Recordó a Rachel tumbada en la cama del hospital cerca del final, con su mano delgada y débil agarrándola con fuerza, susurrando con una voz tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. Prométeme que, pase lo que pase, nunca dejarás sola a nuestra pequeña. Pero James había roto esa promesa por completo. La muerte de Rachel lo había sumido en un agujero tan profundo que no podía salir de él. En los meses posteriores a su muerte, se escondió en su oficina en largas reuniones de negocios, en acuerdos por valor de millones de dólares, tratando de huir del terrible dolor de extrañarla. Cuando miraba a Mary, lo único que veía era el dolor de haber perdido a Rachel. Nunca la alegría y el amor que ella le había dado. Por eso había dejado que la distancia entre ellos se hiciera cada día más grande. Y ahora, de pie allí, contemplando aquella horrible escena, seguía sin encontrar en su interior el valor para arreglar lo que se había roto. James dio un paso atrás y se apoyó en la encimera de la cocina que tenía detrás. Su voz se volvió tranquila y cansada. Mary, por favor, levántate y déjame verte. Clara se acercó como una serpiente, puso la mano en el brazo de James y sonrió como un ángel. Cariño, puedes ver que necesita algunas lecciones firmes para volverse fuerte y responsable. Solo quiero lo mejor para nuestra pequeña. James no dijo nada, pero sentía como si un puño gigante le apretara el corazón. Sus ojos se posaron en el vestido amarillo roto de Mary, el mismo que le había comprado para su sexta fiesta de cumpleaños, solo 2 meses antes de que Rachel enfermara gravemente. Ahora estaba manchado y descolorido, y había perdido todos sus colores vivos y alegres. Exhaló un largo y profundo suspiro y comenzó a caminar hacia la puerta de la cocina. Pero entonces algo le llamó la atención. El cepillo de fregar que Mary había dejado caer. Había manchas rojas oscuras por todas las cerdas ásperas. Miró las pequeñas manos de su hija. Tenía los dedos hinchados, arañados y aún sangrando. James apretó los puños con fuerza. Todo su cuerpo comenzó a temblar de ira y vergüenza. Pero entonces sus manos se relajaron de nuevo y dio otro paso para alejarse de ellas. La pesada nube oscura de tristeza y soledad que lo había seguido a todas partes durante 8 largos meses lo arrastraba hacia abajo como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. En lo más profundo de su pecho se estaba gestando una terrible tormenta, a punto de estallar. Pero en lugar de explotar, James solo se sintió más cansado que nunca. Volvió junto a Mary, se arrodilló y levantó con cuidado el cepillo ensangrentado del charco del suelo. Las manchas rojas lo habían empapado por completo, pegándose a su palma como si lo acusaran de ser un mal padre. Dejó caer el cepillo de nuevo en el cubo y luego tomó con cuidado la mano herida de Mary y la llevó al fregadero de la cocina, donde abrió el grifo de agua tibia y limpia. La niña gimió ligeramente cuando el agua tocó sus cortes, pero no lloró en voz alta. Solo susurró tan bajito que él apenas pudo oírla. No me duele mucho, papá. Esas valientes palabras hicieron que a James se le partiera aún más el corazón. Encontró unas vendas en el cajón y se las vendó en los diminutos dedos con la mayor delicadeza posible. Quería hacerle 1000 preguntas sobre lo que le había pasado, pero las palabras se le atascaron en la garganta como si fueran demasiado grandes para salir. Finalmente, logró decir con voz temblorosa: «Sube ahora a tu habitación y descansa, cariño. Vendré a verte más tarde, esta noche. Te lo prometo». Mary asintió lentamente con la cabeza y se dirigió hacia la puerta de la cocina, con su vestido mojado goteando agua sobre el suelo limpio a cada paso. Parecía tan pequeña y sola caminando por ese largo y oscuro pasillo. Clara se acercó y puso la mano en el hombro de James, con voz suave. «Cariño. Oh, querido,
pareces tan agotado de trabajar tan duro todo el día. ¿Por qué no vas a descansar y dejas que yo me ocupe de todo lo demás? James apartó su mano sin decir una sola palabra. Algo se agitaba en su interior. Aún no era ira, pero era algo que parecía que pronto se convertiría en ira. El suave sonido de los caros zapatos de James resonaba en el largo pasillo de madera mientras subía lentamente las escaleras. Se detuvo frente a una puerta que había estado cerrada con llave desde el día en que Rachel murió. La llave seguía escondida en el cajón de su escritorio, cubierta de polvo por tantos meses sin ser tocada. Esa noche, James no conseguía conciliar el sueño, por mucho que lo intentara. Su mente no dejaba de ver las manos ensangrentadas de Mary y sus ojos asustados. Finalmente, se levantó, fue a su oficina y encontró la llave polvorienta en el cajón inferior. Volvió a subir las escaleras hasta la puerta prohibida y la vieja cerradura se abrió con un suave clic. El dormitorio de Rachel le dio la bienvenida con un suave crujido de las bisagras de la puerta. El aire viciado le invadió la nariz de inmediato, aún conservando un ligero aroma del perfume que a ella le encantaba usar. James mantuvo la mayoría de las luces apagadas. Encendió solo una pequeña lámpara en la esquina, que le proporcionó la luz dorada suficiente para ver su pañuelo de seda azul favorito, todavía colgado sobre la silla de madera, y el marco de fotos plateado sobre su tocador, cubierto por una fina capa de polvo. Cogió el marco con cuidado y el polvo viejo se le pegó a los dedos. Dentro del cristal estaba su foto de boda. Rachel con su precioso vestido blanco. Ambos sonriendo como si acabaran de descubrir el secreto más maravilloso del mundo. James abrió el pequeño cajón de la mesita de noche, sin buscar nada en particular. Un fino sobre blanco se deslizó y flotó hasta caer suavemente a sus pies como una pluma. En el frente, con la perfecta caligrafía de Rachel, estaban escritas las palabras: «Para mí, James, lee esto cuando más me necesites». Se sentó en el borde de su vieja cama, la misma cama en la que solían leerle cuentos a Mary cuando era pequeña. Con manos temblorosas, abrió con cuidado el sobre. El papel temblaba al ritmo de su respiración. Las letras curvadas de Rachel parecían su dulce voz llamándolo desde algún lugar lejano. Mi querido James, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí para abrazarte cuando estás triste o para proteger a nuestra preciosa Mary. Pero necesito que hagas algo muy importante por mí. Por favor, protege a nuestra pequeña de las personas que puedan querer hacerle daño. No confíes en todos los que te sonríen. Mira profundamente a los ojos de Mary y verás la verdad de lo que realmente está sucediendo en su mundo. Ella necesita que su papá sea fuerte y valiente. Los amo a ambos más que a todas las estrellas del cielo. Por siempre tuya, Rachel. James leyó cada palabra lentamente, como si estuviera tocando una herida profunda que nunca había dejado de doler. Los recuerdos no se reproducían en su mente como una película fluida, sino que llegaban en destellos brillantes que le hacían cerrar los ojos. Recordó los largos años de esperanza y oraciones por un bebé. Las innumerables visitas al médico, que siempre parecía tener noticias decepcionantes. Cada resultado negativo en las pruebas hacía llorar un poco más a Rachel. James amaba tanto a su esposa que, si hubiera podido, habría asumido con gusto todo su dolor en su propio cuerpo. Pero lo único que podía hacer era sentarse a su lado, cogerle la mano con fuerza y esperar mejores noticias que parecían no llegar nunca. Entonces ocurrió el milagro. Rachel finalmente iba a tener un bebé, pero era peligroso, como caminar sobre hielo fino que podía romperse en cualquier momento. Tenían que tener mucho cuidado con todo, con lo que comía, con cómo dormía, incluso con cómo caminaba. Mary nació demasiado pronto y era demasiado pequeña, tan diminuta que tuvo que permanecer en una caja especial transparente en el hospital mientras Rachel se recuperaba del difícil parto. James pasaba horas y horas mirando a través de esas paredes transparentes, aprendiendo a preparar biberones de leche tan pequeños que parecían juguetes, aprendiendo a hablar en susurros a una vida tan frágil que parecía que podría desaparecer si hablaba demasiado alto. Vivieron juntos esos primeros meses aterradores, con cuidado, esperanza y mucho amor, pensando que sus problemas habían quedado atrás.
Pero cuando Mary tenía 6 años, una terrible enfermedad se apoderó de Rachel. El cáncer llegó silenciosamente al principio, pero luego se hizo más fuerte y cruel cada día. El hospital se convirtió de nuevo en su segundo hogar. Médicos, medicamentos, tratamientos dolorosos que se repetían una y otra vez hasta que Rachel parecía una sombra de sí misma. Pero ella seguía sonriendo con su hermosa sonrisa y cantando canciones de cuna a Mary, incluso cuando su voz se volvió débil y ronca. James dobló la carta con cuidado y la apretó contra su pecho, justo sobre el corazón. Las palabras de Rachel resonaban en su mente como campanas de iglesia. Mira profundamente a los ojos de Mary y verás la verdad de lo que realmente está sucediendo. Esa noche, cuando miró a los ojos asustados de su hija, vio algo que le revolvió el estómago. Vio miedo y dolor, pero también algo peor. La mirada de una niña que había perdido la esperanza de que alguien la salvara. En ese momento, unos suaves golpes en la puerta del dormitorio le hicieron levantar la vista. «Adelante», dijo en voz baja. La puerta se abrió lentamente y Mary asomó su cabecita. Llevaba su pijama rosa favorito, con pequeños conejitos blancos estampados por todas partes, pero le quedaba demasiado grande para su pequeño cuerpo, como si estuviera encogiendo en lugar de crecer. Tenía la mano vendada apretada contra el pecho. «Papá», susurró con voz muy baja. No podía dormir, me sigue doliendo un poco la mano. Al verla allí de pie, tan valiente y pequeña, James sintió que su corazón se partía por la mitad. Este era su momento. Este era el momento en el que todo tenía que cambiar. James sintió que su corazón se partía por la mitad al ver a su pequeña de pie allí, tan valiente y pequeña. Se arrodilló y abrió los brazos. «Ven aquí, cariño». Mary corrió hacia él y enterró la cara en su hombro. Podía sentir su pequeño cuerpo temblando como una hoja al viento. James la rodeó con sus brazos y la abrazó con todas sus fuerzas, como debería haber hecho todos los días durante los últimos 8 meses. «Lo siento mucho, Mary», le susurró al oído entre su suave cabello. «Siento no haberte cuidado bien, como me pidió mamá». Mary se apartó y lo miró con esos grandes ojos marrones que eran idénticos a los de Rachel. «No pasa nada, papá. Sé que tú también estás triste por mamá. Yo la echo de menos todos los días». La sencilla amabilidad de su voz hizo que James quisiera llorar como un niño. Ahí estaba esa niña pequeña que había sido herida, asustada y abandonada, y que intentaba hacerle sentir mejor. Le acarició suavemente la carita con la mano. «Mary, necesito que me digas algo muy importante y necesito que seas completamente sincera conmigo. ¿Clara ha sido mala contigo antes de hoy?» Los ojos de Mary se agrandaron por el miedo. Miró hacia la puerta del dormitorio y luego volvió a mirar a su padre. Su voz se volvió tan baja que apenas podía oírla. «Me dijo que nunca te contara nada. Dijo que si lo hacía me enviaría a vivir a la calle como una persona sin hogar». James sintió la ira arder en su pecho como un fuego ardiente, pero mantuvo la voz suave y tranquila. «Ya no tienes que tener miedo, mi valiente niña. Te prometo que siempre te protegeré a partir de ahora. ¿Puedes decirme qué te hace Clara cuando no estoy en casa?» El labio inferior de Mary comenzó a temblar, como si fuera a llorar. «Me obliga a limpiar toda la casa todos los días después de que te vas al trabajo. Me dice, eres perezosa e inútil, igual que lo era mamá, y por eso mamá enfermó y murió. Me obliga a fregar todos los suelos hasta que me sangran las manos, y cuando empiezo a llorar, me echa agua fría y sucia por encima». Cada palabra que Mary decía era como una puñalada en el corazón de James. «¿Qué más te hace, cariño? Ahora puedes contármelo todo. No dejaré que te pase nada malo. A veces no me da nada para comer. Me dice, los niños gordos son feos y repugnantes». Y la voz de Mary se hizo aún más pequeña. «Rompió mi caja de música, la bonita con la princesa bailarina que mamá me regaló por mi cumpleaños. La tiró al suelo y la pisoteó con sus zapatos de tacón alto. Dijo, papá, la gente ya no tiene que hacer regalos». James cerró los ojos y respiró hondo para no enfadarse demasiado delante de Mary. Cuando abrió los ojos, vio que su hija lo miraba con expresión preocupada. «¿Estás enfadado conmigo, papá?», le preguntó con voz muy baja.
No, mi niña preciosa, no estoy enfadado contigo en absoluto. Estoy enfadado con Clara por ser tan cruel contigo. Y estoy enfadado conmigo mismo por no haber prestado atención a lo que te estaba pasando. James cogió a Mary en sus fuertes brazos y la llevó hasta el gran sillón mullido que había junto a la ventana. Se sentó con ella en su regazo, tal y como solía hacer Rachel cuando Mary era más pequeña y necesitaba consuelo. Mary, quiero que me escuches con mucha atención. Lo que Clara te ha estado haciendo está mal. Muy, muy mal. Un adulto nunca debe hacer daño a un niño ni ser cruel con él. Y tú no eres perezosa ni inútil. Eres la niña más preciosa y maravillosa del mundo entero. Mary se acurrucó más contra el cálido pecho de su papá. ¿De verdad? De verdad y de verdad. Eres inteligente, amable y hermosa, igual que lo era tu mamá. Y te quiero más que a todas las estrellas del cielo. Por primera vez en meses, Mary esbozó una sonrisa sincera. Yo también te quiero, papá. Se sentaron juntos en la tranquila habitación, abrazándose con fuerza. James podía sentir que algo cambiaba en su corazón, como si una pesada puerta que había estado cerrada con llave se estuviera abriendo de nuevo. Mary, tengo una idea, dijo James en voz baja. ¿Te gustaría dormir aquí esta noche, en la habitación de mamá, conmigo? Podemos mirar juntos las luces de la ciudad y hablar de todos los recuerdos felices que tenemos de ella. Los ojos de Mary se iluminaron como pequeñas velas. ¿De verdad? Clara no se enfadará. Clara ya no tiene derecho a enfadarse por nada. Esta es nuestra casa y tú eres mi hija. A partir de ahora, las cosas van a ser muy diferentes aquí. A ella, y señaló por la ventana las luces centelleantes de la ciudad que se extendía abajo. ¿Ves todas esas luces, cariño? Cada una es como una pequeña estrella, y cada estrella tiene una historia. ¿Quieres que te cuente una historia sobre mamá? Mary asintió con entusiasmo. Érase una vez una hermosa dama que tocaba el piano como por arte de magia. Cuando tocaba, todos los que la escuchaban se sentían felices y en paz. Tenía una risa maravillosa que sonaba como campanas de plata. Un día conoció a un hombre que se enamoró de ella nada más oírla reír. Mientras James contaba la historia de cómo él y Rachel se conocieron y se enamoraron, a Mary le empezaron a pesar los párpados. Pronto, dormía plácidamente a su lado, con su pequeña mano agarrada a su camisa, como si temiera que él pudiera desaparecer. Pero James no podía dormir. Su mente estaba llena de planes. Al día siguiente todo iba a cambiar. Lo primero que haría por la mañana sería llamar a su abogado, Gabriel Reynolds. También llamaría al detective Henry Dalton, que le había ayudado antes con algunos problemas de negocios. Clara había hecho daño a su hija por última vez. A medida que avanzaba la noche, James hizo una lista mental de todo lo que tenía que hacer. En primer lugar, se aseguraría de que Mary estuviera a salvo y protegida. Contrataría a una niñera amable para que se quedara con ella durante el día. En segundo lugar, averiguaría exactamente qué había estado haciendo Clara y obtendría pruebas de su cruel comportamiento. En tercer lugar, haría que Clara se marchara de su casa para siempre. Pero lo más importante de todo era que nunca volvería a dejar sola a Mary. Se lo había prometido a Rachel y esta vez iba a cumplirlo. Justo antes del amanecer, James oyó pasos en el pasillo. Los tacones altos de Clara resonaban en el suelo de madera. Probablemente se preguntaba dónde estaban él y Mary. Que se pregunte, pensó James. Que se preocupe por una vez. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad, pintando el cielo de suaves tonos rosados y anaranjados. Iba a ser un nuevo día, el primer día de su nueva vida juntos. James besó suavemente la frente de Mary y le susurró, «Ya estoy aquí, mi valiente niña. Papá está aquí y nunca más te volveré a dejar sola». Pero James no sabía que, abajo, Clara estaba llamando por teléfono a alguien que haría que su situación fuera mucho más peligrosa de lo que él podía imaginar. Clara caminaba de un lado a otro de la cocina, con sus tacones rojos resonando con furia en el suelo limpio. Sostenía el teléfono con fuerza contra su oreja, esperando a que alguien respondiera. «Contesta, contesta», susurró entre dientes. Finalmente, una suave voz masculina respondió. «Hola, Clara. Es muy tarde para llamar».
Chris, necesito tu ayuda ahora mismo, dijo Clara con voz apresurada y preocupada. Algo salió mal hoy. James llegó a casa temprano y me vio disciplinando a la niña. Está actuando de forma extraña, haciendo demasiadas preguntas. Chris Anderson, el hermano menor de James, estaba sentado en su lujoso apartamento al otro lado de la ciudad. Tenía 35 años, era guapo, con un cabello negro perfectamente peinado y una sonrisa que engañaba a la mayoría de la gente, haciéndoles creer que era amable y digno de confianza. Pero Chris tenía oscuros secretos y deseaba algo con todas sus fuerzas: el control de la empresa de su hermano mayor y todo su dinero. Cálmate, Clara, dijo Chris con su voz melosa. Cuéntame exactamente lo que pasó. Clara miró hacia las escaleras para asegurarse de que James no bajaba. La pequeña mocosa estaba limpiando el suelo de la cocina como siempre, pero James entró antes de que pudiera terminar de hacerla limpiar el desastre. Vio que le sangraban las manos y sospechó. Luego, esta noche, ambos desaparecieron juntos arriba. Creo que ella podría estar contándole cosas. Chris se quedó callado un momento, pensando cuidadosamente. Esto podría beneficiarnos, hermana. Si James cree que estás siendo demasiado dura con Mary, podemos aprovecharlo. Mañana iré a visitarla con un regalo para la niña. Seré el tío bueno que quiere ayudar a cuidarla mientras el pobre James está tan ocupado con el trabajo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, aunque empezaba a entender el astuto plan de Chris. Piénsalo. James se siente culpable por no ser un buen padre. Si me presento actuando como el padre de familia perfecto que quiere ayudar a compartir la carga de criar a Mary, puede que se sienta agradecido. Y la gente agradecida firma documentos sin leerlos con demasiado detenimiento. Clara esbozó una sonrisa maliciosa. Los documentos comerciales que has estado preparando. Exacto. Documentos que me darán el control de las operaciones de la empresa mientras James se toma un tiempo para recuperarse y centrarse en su hija. Por supuesto, una vez que tenga el control legal, a James le resultará muy difícil recuperarlo. ¿Y qué pasará con la niña? Ha estado haciendo demasiadas preguntas y causando demasiados problemas. La voz de Chris se volvió fría y cruel. No te preocupes por Mary. Una vez que tenga el control del dinero, podremos enviarla a un internado lejos de aquí. James no podrá permitirse luchar contra nosotros en los tribunales y la niña desaparecerá de nuestra vida para siempre. Clara se sintió emocionada por este malvado plan. ¿Cuándo vendrás? Mañana por la tarde. Asegúrate de parecer la madrastra perfecta, amable, cariñosa, quizá un poco abrumada por tener que cuidar de una niña difícil. ¿Y Clara? Sí, si la niña ya le ha contado demasiado a James. Quizá tengamos que actuar más rápido de lo previsto. Prepárate para cualquier cosa. Clara colgó el teléfono y miró al techo, donde podía oír voces apagadas procedentes de la antigua habitación de Rachel. Apretó los puños con fuerza. Esa niña mimada y su padre débil creían que podían arruinar sus planes, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba. A la mañana siguiente, la brillante luz del sol entraba por las ventanas del dormitorio de Rachel. Mary se despertó lentamente, sintiéndose más segura y descansada de lo que se había sentido en meses. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego recordó que había dormido junto a su papá toda la noche y que él le había prometido protegerla. James ya estaba despierto, contemplando el rostro tranquilo de su hija. «Buenos días, rayito de sol», le dijo en voz baja. Mary sonrió y estiró los brazos. «Buenos días, papá. Anoche tuve sueños bonitos sobre mamá. ¿Tú con qué has soñado?» «Soñé que tocaba el piano y cantaba mi canción de cuna favorita. Parecía feliz y ya no estaba enferma». James sintió que se le humedecían los ojos, pero eran lágrimas de alegría. «Creo que mamá es feliz, cariño. Y creo que está orgullosa de lo valiente que has sido». Bajaron juntos a desayunar, con James cogido de la mano sana de Mary. En la cocina, Clara ya estaba preparando café y tostadas. Cuando los vio, esbozó su mejor sonrisa falsa. «Bueno, buenos días a los dos. James, hoy tienes mucho mejor aspecto. Y Mary, cariño, ¿cómo están tus pobres manitas?» Mary se acercó a su padre y no respondió. Se dio cuenta de que la voz de Clara era diferente, más dulce y más falsa de lo habitual.
Se están curando, dijo James simplemente, con voz fría y distante. Clara le sirvió una taza de café a James y se lo dijo delante de él. He estado pensando, cariño, que quizá ayer fui demasiado estricta con Mary. A veces quiero tanto que aprenda buenos hábitos que se me olvida que todavía es solo una niña pequeña. James observó a Clara con atención. Había algo que no le gustaba en su comportamiento, pero aún no sabía qué era. También estaba pensando, continuó Clara, quizás sería bueno que Mary hiciera más actividades divertidas. Ya sabes, cosas que disfrutan los niños normales de su edad. Mary miró a su padre con ojos sorprendidos. Clara nunca había hablado de actividades divertidas antes. En ese momento, sonó el timbre. La cara de Clara se iluminó como si estuviera esperando a alguien. Oh, debe de ser Chris. Le llamé anoche y le pedí que viniera a visitarnos. Pensé que sería bueno para Mary pasar tiempo con su tío. James sintió un nudo en el estómago. No había visto a su hermano menor, Chris, en varios meses y su última conversación no había terminado bien. Chris había estado haciendo demasiadas preguntas sobre el negocio y sugiriendo cambios que a James no le gustaban. ¿Llamaste a Chris sin consultarme?, dijo James con voz un poco más dura. Pensé que con todo lo que ha estado pasando, tal vez nos vendría bien un poco de apoyo familiar. Antes de que James pudiera decir nada más, Clara se apresuró a abrir la puerta principal. Chris Anderson entró con una brillante caja de regalo con un gran lazo rojo en la parte superior. Llevaba un traje gris caro y su sonrisa de $1.000.000. Hermano, dijo Chris en voz alta, abriendo los brazos. Me alegro mucho de verte, y aquí está mi preciosa sobrina pequeña. Mary se escondió rápidamente detrás de las piernas de James, asomándose para mirar a su tío, Acostenam, al que apenas recordaba. Algo en la brillante sonrisa de Chris la ponía nerviosa. Chris se agachó y le tendió la caja de regalo a Mary. Te he traído algo especial, cariño. ¿Quieres ver qué es? Mary miró a su padre y luego volvió a mirar a Chris. Lentamente, extendió la mano y cogió la caja. Dentro había una preciosa muñeca con largo pelo rubio y un vestido rosa. ¿Te gusta?, preguntó Chris. Se llama Princesa Emma y ha estado esperando para conocer a una niña especial como tú. Mary sostuvo la muñeca con cuidado, pero no sonrió. Gracias, dijo en voz baja. Chris se enderezó y puso la mano sobre el hombro de James. Pareces cansado, hermano mayor. Clara me ha dicho que has estado trabajando demasiado y preocupándote por todo. James apartó la mano de Chris. Estoy bien, Chris. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? ¿No puede un hombre visitar a su familia sin tener una razón especial? Chris se rió, pero sus ojos no reían. Observaban a James con mucha atención, como un gato que observa a un ratón. Clara intervino rápidamente. Pensé que quizá Chris podría ayudarnos a encontrar el equilibrio entre todo. Tu trabajo, cuidar de Mary, todas las responsabilidades. A veces ayuda a contar con la perspectiva de otro adulto. Chris asintió con seriedad. Exacto. James, has llevado mucho peso sobre tus hombros desde que murió Rachel. Quizás sea hora de dejar que tu familia te ayude a compartir la carga. James sintió que las alarmas sonaban en su cabeza. ¿Por qué Clara y Chris usaban las mismas palabras, compartir la carga? ¿Y por qué Chris seguía mirando alrededor de la casa como si estuviera midiendo algo? Mary seguía de pie cerca de James, sosteniendo su nueva muñeca, pero mirando a Chris con ojos preocupados. Le susurró a su padre, «Papá, ¿podemos volver arriba?» Pero antes de que James pudiera responder, Chris ya había empezado a hablar de nuevo sobre todas las formas en que quería ayudar con los problemas de la familia. «Sabes, James, he estado pensando mucho en tu situación», dijo Chris, caminando por la sala de estar como si fuera el dueño del lugar. «Dirigir una gran empresa, criar a una niña pequeña tú solo, lidiar con el dolor, es demasiado para una sola persona». James observó a su hermano con atención. «Puedo manejar mis propias responsabilidades, Chris». «Por supuesto que puedes. Eres la persona más fuerte que conozco». La sonrisa de Chris se hizo más grande y más falsa. Pero incluso las personas más fuertes necesitan apoyo a veces. Para eso está la familia. Clara asintió con entusiasmo.
Eso es exactamente lo que le dije cuando llamé anoche. Todos estamos preocupados por ti, James. Chris se sentó en el costoso sofá de cuero y dio una palmada al lugar junto a él. Mary, cariño, ¿por qué no te sientas con tu tío Chris? Podemos jugar juntos con tu nueva muñeca. Mary negó con la cabeza y se acercó aún más a su padre. Había algo en Chris que le ponía la piel de gallina, como cuando veía arañas en el jardín. Solo es tímida, dijo Clara rápidamente. Pronto se acostumbrará a ti. Pero James se dio cuenta de que a Mary le temblaban un poco las manos mientras sostenía su muñeca. Su hija estaba asustada y su miedo le hizo sospechar aún más. ¿Qué es lo que propones exactamente, Chris?, preguntó James directamente. Chris se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, tratando de parecer serio y comprensivo. Bueno, estaba pensando, ¿y si te ayudara a dirigir el negocio durante un tiempo? Solo temporalmente, por supuesto. Podrías tomarte un tiempo libre para centrarte en recuperarte y estar con Mary. Sé lo mucho que has estado luchando desde que Rachel murió. ¿Quieres dirigir mi empresa? La voz de James era aguda, no de forma permanente. Chris se rió y levantó las manos. Solo hasta que te sientas listo para retomar el control total. Piénsalo. Podrías pasar tiempo de verdad con Mary, quizás llevarla de vacaciones, ayudarla a superar la pérdida de su madre. Mientras tanto, yo me aseguraría de que el negocio siguiera funcionando sin problemas. Clara volvió a intervenir. A mí me parece una idea maravillosa. Mary necesita a su padre ahora más que la empresa. James miró a su hija, que lo observaba con esos grandes ojos marrones tan parecidos a los de Rachel. Ella lo necesitaba. Durante meses, había estado demasiado sumergido en el trabajo y el dolor como para ser el padre que ella se merecía. Pero había algo que no le cuadraba en toda esta conversación. Agradezco la oferta, Chris, pero no estoy preparado para tomar ese tipo de decisión ahora mismo. La sonrisa de Chris se desvaneció por un segundo, tan rápido que la mayoría de la gente no se habría dado cuenta. Pero James la captó y no se parecía en nada a la sonrisa de un hermano amable. Parecía hambrienta e impaciente. Por supuesto, dijo Chris, recuperando su falsa cordialidad. No quiero presionarte, pero quizá podríamos empezar poco a poco. Podría ayudarte con algunas de las tareas diarias, encargarme de las reuniones, revisar los contratos, ese tipo de cosas. De hecho, dijo Clara, tengo una idea. ¿Por qué no cenamos todos juntos esta noche? Solo la familia. Podemos hablar más sobre cómo hacer las cosas más fáciles para todos. Mary tiró de la camisa de James y le susurró, «Papá, no quiero cenar con ellos. ¿Podemos comer arriba como anoche?» James escuchó el miedo en la pequeña voz de su hija y eso le facilitó la decisión. En realidad, Chris, creo que Mary y yo necesitamos pasar un rato tranquilos juntos hoy. Quizás podamos hablar de asuntos de negocios en otro momento. El rostro de Chris se tensó por un momento antes de que volviera a esbozar una sonrisa falsa. Claro, hermano mayor, pero no tardes demasiado en tomar una decisión. El mundo de los negocios se mueve rápido y las oportunidades no esperan a nadie. Había algo amenazante en la forma en que Chris pronunció esas palabras, aunque su voz seguía siendo dulce. Mary y yo estaremos bien, dijo James con firmeza. Clara, ¿podrías acompañar a Chris a la puerta? Mary y yo tenemos cosas que hacer hoy. Clara abrió la boca como si quisiera discutir, pero la voz de James tenía un tono que ella nunca había oído antes, fuerte y definitivo, como si no fuera a cambiar de opinión por nada del mundo. Por supuesto, cariño, dijo ella apretando los dientes. Mientras Chris recogía su costoso abrigo, se inclinó una vez más hacia Mary. Cuida bien de esa muñeca, princesita. Y recuerda, el tío Chris siempre estará aquí si necesitas algo. Mary se apretó contra la pierna de su padre y asintió sin decir nada. Después de que Chris y Clara se dirigieran a la puerta principal, James se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Mary. Mary, quiero que me digas la verdad. ¿Cómo te hizo sentir el tío Chris? Mary miró hacia la puerta principal para asegurarse de que Chris se había ido de verdad. Luego susurró, «Me asustó, papá». Su sonrisa parecía maliciosa,
como la de Clara cuando finge ser amable. James sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su hija de 7 años podía ver a través de la actuación de Chris mejor que la mayoría de los adultos. Tienes muy buen instinto, cariño. Estoy orgulloso de que me hayas dicho la verdad. ¿De verdad vamos a cenar con él esta noche? No, no lo haremos. De hecho, creo que tú y yo tenemos que tener una conversación muy importante sobre algunas cosas. Pero primero, tengo que llamar por teléfono a alguien que puede ayudarnos. James fue a su despacho y cerró la puerta. Marcó un número que se sabía de memoria. Gabriel Reynolds al habla. Gabriel, soy James Anderson. Necesito verte hoy. Es urgente. Gabriel Reynolds había sido el abogado de la familia Anderson durante 15 años. Era inteligente, honesto y una de las pocas personas en las que James confiaba plenamente. ¿Qué pasa, James? Pareces preocupado. Creo que mi hermano y la hermana de mi mujer están tramando algo. Algo que tiene que ver con Mary y mi negocio. ¿Puedes venir a casa esta tarde? Estaré allí en 2 horas. James, si sospechas que hay fraude o amenazas contra Mary, quizá tengamos que involucrar a las fuerzas del orden. Eso es exactamente lo que estaba pensando. ¿Sigues conociendo al detective Henry Dalton? Muy bien. ¿Le pido que venga conmigo? Sí. Y Gabriel, ven por la puerta trasera. No quiero que Clara sepa que nos reunimos. Después de colgar el teléfono, James se quedó sentado en silencio un momento, pensando. La carta de Rachel seguía en el bolsillo de su chaqueta. La sacó y volvió a leer sus palabras. Mira profundamente a los ojos de Mary y verás la verdad de lo que realmente está pasando. Mary había visto la verdad sobre Chris de inmediato. También llevaba meses intentando contarle la verdad sobre Clara, pero él estaba demasiado perdido en su dolor como para escuchar. Bueno, ahora estaba escuchando y se aseguraría de que su hija estuviera a salvo, sin importar lo que costara. James volvió a buscar a Mary, que estaba sentada en el suelo del salón con su nueva muñeca. Pero en lugar de jugar con ella alegremente, como harían la mayoría de los niños, se limitaba a mirarla con expresión preocupada. ¿Qué pasa, cariño? Papá, ¿por qué me ha regalado el tío Chris esta muñeca? Nunca lo he visto antes y él no sabe qué tipo de juguetes me gustan. James se sentó en el suelo junto a ella. Una vez más, la sabiduría de su hija lo sorprendió. Tienes toda la razón al preguntarte eso, Mary. A veces los adultos hacen regalos por razones que no son muy agradables. Como cuando Clara me da tareas extra, pero dice que es para ayudarme a ser responsable. Exactamente así. James miró la muñeca con más atención. Era cara y bonita, pero había algo en ella que no le gustaba, como si fuera una herramienta en lugar de un regalo de verdad. Mary, quiero que pongas esta muñeca en tu habitación por ahora. Tenemos cosas importantes de las que hablar, y más tarde vendrán a visitarnos unos amigos míos. Son buenas personas que quieren ayudarnos a mantenerte a salvo. Mary asintió con seriedad. Clara y el tío Chris son personas malas, papá. James respiró hondo. Su pequeña le estaba pidiendo que le dijera la verdad, y se lo merecía. Creo que podrían serlo, cariño, pero las personas buenas nos van a ayudar a averiguar exactamente qué está pasando. Y pase lo que pase, te prometo que siempre estarás a salvo conmigo. Mientras Mary subía las escaleras con su muñeca, James miró por la ventana y vio a Clara en el jardín, hablando por teléfono otra vez. Caminaba rápidamente de un lado a otro, agitando la mano libre en el aire como si estuviera enfadada por algo. James tenía la sensación de que Clara estaba llamando a Chris y que su conversación no iba a ser agradable, pero que hablaran y planearan todo lo que quisieran. James estaba haciendo sus propios planes ahora. Y a diferencia de los planes de Chris y Clara, los suyos estaban diseñados para proteger a la persona que más quería en el mundo. En solo 2 horas, Gabriel y el detective Dalton llegarían y entonces comenzaría la verdadera lucha por la seguridad de Mary. James pasó la siguiente hora ayudando a Mary a armar un rompecabezas en la sala de estar. Era una imagen de un hermoso jardín con mariposas y flores, el tipo de escena pacífica que quería que fuera la vida de su hija. Mientras trabajaban juntos, Mary parecía más relajada y feliz de lo que la había visto en meses. Papá, esta mariposa se parece al vestido amarillo que mamá solía llevar a la iglesia.
dijo Mary, señalando una pieza de color amarillo brillante. Tienes razón, se parece. A tu mamá le encantaba ese vestido porque decía que la hacía sentir como un rayo de sol. Mary sonrió y encajó la pieza en su lugar a la perfección. Yo también quiero ser como un rayo de sol. Ya lo eres, cariño. Eres el sol más brillante de todo mi mundo. A las 2 en punto, James oyó un suave golpe en la puerta trasera. Miró por la ventana de la cocina y vio a dos hombres allí de pie. Gabriel Reynolds, un hombre alto con cabello gris y ojos amables, y el detective Henry Dalton, un hombre robusto, con un rostro serio, pero digno de confianza. Mary, necesito que subas y juegues tranquilamente en tu habitación durante un rato. Los amigos de los que te hablé están aquí y tenemos que hablar de cosas de adultos. ¿Son las personas buenas que van a ayudarnos? Sí, lo son. Pero recuerda, no le digas a Clara que están aquí, ¿de acuerdo? Mary asintió y le dio un abrazo a su padre antes de subir corriendo las escaleras con sus piezas de rompecabezas. James abrió silenciosamente la puerta trasera y dejó entrar a los dos hombres en la cocina. Gracias a ambos por venir tan rápido, susurró James. Gabriel le estrechó la mano con firmeza. James, parecías muy preocupado por teléfono. ¿Qué está pasando? Creo que mi hermano Chris y la tía de mi hijastra, Clara, están conspirando para robarme el negocio y hacer daño a Mary. Ayer encontré a Clara obligando a Mary a fregar el suelo hasta que le sangraron las manos. Y hoy Chris ha aparecido con la excusa de que quiere ayudarme a dirigir mi empresa temporalmente. El detective Dalton sacó una pequeña libreta. Cuéntame exactamente lo que viste ayer. James describió cómo encontró a Mary de rodillas en el agua sucia, con las manos cortadas y sangrando por fregar con tanta fuerza. Les contó la falsa dulzura de Clara cuando él estaba presente y lo asustada que se ponía Mary cada vez que se mencionaba el nombre de Clara. Y esta mañana, continuó James, Chris vino con un regalo para Mary, pero ella le tuvo miedo inmediatamente. Dijo que su sonrisa parecía malvada, como la de Clara cuando finge ser amable. Gabriel frunció profundamente el ceño. James, por lo que describe Chris, parece que quiere que firmes unos documentos que le den el control operativo de tu negocio. Eso es extremadamente peligroso. ¿Qué quieres decir? Si consigue la autoridad legal para dirigir la empresa, aunque sea temporalmente, podría tomar decisiones que serían muy difíciles de revertir. Podría pedir préstamos contra el negocio, vender activos importantes o cambiar la estructura de propiedad. El detective Dalton levantó la vista de sus notas. Y si están amenazando a la niña, eso es abuso criminal. ¿Has visto alguna prueba física del abuso, además de lo que ocurrió ayer? Mary me dijo que Clara le rompe los juguetes, que a veces no la deja comer y que la obliga a limpiar la casa todos los días mientras yo estoy en el trabajo. También dijo que Clara le dice que no vale nada y que es una vaga, igual que su madre. Los rostros de ambos hombres se volvieron muy serios. James Gabriel dijo en voz baja, «Tenemos que conseguir pruebas de lo que está pasando ahora mismo. Es tu palabra contra la de ellos y Clara podría alegar que Mary se está inventando historias». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó el detective Dalton, inclinándose hacia adelante. «Tenemos que pillarlos infraganti, o bien grabaciones de video o audio de Clara maltratando a Mary, o bien documentación de Chris intentando estafarte. ¿Cómo podemos hacerlo sin poner a Mary en más peligro? Podemos instalar un pequeño dispositivo de grabación en las principales zonas de la casa», explicó el detective Dalton. «Se activa con la voz, por lo que solo grabará cuando haya gente hablando. Si Clara vuelve a amenazar a Mary, tendremos pruebas». Gabriel asintió. «Y en cuanto al tema del negocio, si Chris te trae documentos para firmar, no firmes nada. En su lugar, haz fotos de los documentos y envíamelas inmediatamente. Yo te diré si son fraudulentos». James sintió cómo le invadía una sensación de alivio. Por fin tenía gente de su lado que sabía cómo defenderse. «Hay una cosa más», dijo. «Clara ha estado actuando de forma extraña hoy, haciendo llamadas telefónicas y dando vueltas por la casa. Creo que ella y Chris están planeando su próximo movimiento. En realidad, eso es una buena noticia». El detective Dalton dijo que si se sienten presionados, podrían cometer errores o actuar con precipitación.
Las personas que están desesperadas suelen revelar sus verdaderas intenciones. En ese momento, oyeron cómo se cerraba de golpe la puerta principal. La voz de Clara resonó por toda la casa. James, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Los tres hombres se miraron alarmados. La voz de Clara sonaba enfadada y urgente, muy diferente de su habitual dulzura fingida. Tengo que irme, susurró James. ¿Puedes instalar el dispositivo de grabación ahora? El detective Dalton sacó rápidamente un pequeño objeto negro de su bolsillo. No era más grande que una moneda. Esto va detrás del marco de la foto de la pared de tu salón. Grabará todo lo que se diga en esa habitación. Gabriel le entregó a James una tarjeta de visita con su número de teléfono personal escrito en el reverso. Si Chris te trae algún papel o si ocurre algo más que te preocupe, llámame inmediatamente, de día o de noche. ¿James? La voz de Clara se hacía cada vez más fuerte e impaciente. ¿Dónde te escondes? Se dirige hacia la cocina, dijo James con urgencia. El detective Dalton y Gabriel salieron rápidamente por la puerta trasera, pero no sin antes dejarle al detective Dalton el pequeño dispositivo de grabación en la mano. Esconde esto detrás del cuadro grande de tu salón, le susurró. Y recuerda, actúa con normalidad. No dejes que se den cuenta de que sospechas algo. James cerró la puerta trasera justo cuando Clara entraba en la cocina. Tenía la cara roja de ira y su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado por haberse pasado las manos por él. James, tenemos un problema grave, dijo Clara, con la voz tensa y la furia apenas controlada. Acabo de hablar por teléfono con Chris y está muy preocupado por tu comportamiento de hoy. James se obligó a mantener la calma, recordando las palabras del detective Dalton sobre actuar con normalidad. ¿Qué quieres decir? Creía que todo había ido bien cuando vino de visita. No te hagas el tonto conmigo. Clara se acercó, entrecerrando los ojos. Chris dijo, pareces sospechoso y poco amistoso. Dijo, hacías demasiadas preguntas sobre su propuesta de negocio. James se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Siempre hago preguntas sobre asuntos de negocios. Así es como construí una empresa exitosa. Bueno, tus preguntas le hicieron pensar que no confías en tu propia familia. Y después de todo lo que hemos hecho para ayudarte desde que murió Rachel, la voz de Clara adoptó ese tono familiar de inocencia herida que James ahora reconocía como manipulación. Aprecio todo lo que han hecho, dijo James con cautela, pero necesito comprender cualquier acuerdo comercial antes de comprometerme. La máscara de Clara se deslizó por un momento y James vio puro cálculo en sus ojos. Chris volverá mañana por la noche para cenar. Traerá los documentos para la transferencia de la gestión y espera que los firmes entonces. Transferencia de la gestión. James mantuvo la voz neutra, aunque su corazón latía a toda velocidad. El acuerdo temporal que discutimos. Has estado muy abrumado desde la muerte de Rachel y el negocio está sufriendo. Chris solo quiere ayudar a estabilizar las cosas mientras tú te concentras en recuperarte. James asintió lentamente, ganando tiempo mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Esto era exactamente lo que Gabriel le había advertido. Estaban presionando para obtener el control operativo y lo querían rápido. Suena razonable, dijo, odiando lo fácil que le resultaba mentir. Revisaré los documentos mañana por la noche. La expresión de Clara se relajó ligeramente. Bien. Y James, creo que sería mejor que Mary cenara en su habitación mañana. Esto es un asunto de adultos y los niños no deberían participar en discusiones financieras complicadas. La petición heló las venas de James. Clara quería a Mary aislada y fuera de la vista cuando Chris viniera con los documentos. What? Of course, James agreed while mentally planning exactly the opposite. Mary would be safely upstairs, but the recording device would capture every word of their conversation. Clara studied his face for a long moment, as if trying to detect any hint of deception. Finally, she nodded. I'm glad you're being reasonable about this for everyone's sake. After Clara left the kitchen, James waited several minutes before quietly making his way to the living room. The coast was clear. Clara had gone upstairs, probably to call Chris back with the news that James was cooperating.
Working quickly, James lifted the large framed photo of him and Rachel from the mantel and carefully placed Detective Dalton's tiny recording device behind it, just as instructed. The device was so small and dark that it completely disappeared against the back of the frame. As he rehung the picture, James felt a strange sense of power. Tomorrow night, when Chris and Clara thought they had him trapped, they would actually be walking into his trap instead. "Daddy," Mary's voice came from the stairs. "Is it okay for me to come down now?" "Of course, sweetheart. Come here." Mary ran down and hugged him tightly. Was Clara mad about something? Her voice sounded scary. James looked into his daughter's worried eyes and made a decision. She deserved to know what was happening in terms she could understand. "Mary, remember how we talked about bad people earlier? Well, tomorrow night, Uncle Chris is coming for dinner, and I think he and Clara are going to try to trick me into giving them something that doesn't belong to them." Mary's eyes grew wide, like when Clara took my birthday money and said she was keeping it safe for me. James felt anger surge through him. He hadn't known about the birthday money exactly like that. But this time, I'm ready for their trick. Some very smart people are helping me, and we're going to make sure Clara and Uncle Chris can't hurt you or take things that don't belong to them anymore. Will the police come? Maybe, but only to help us, never to hurt us. And no matter what happens tomorrow night, you'll be safe upstairs in your room, I promise. Mary nodded solemnly. "Daddy, I'm glad you're not letting them trick you anymore." "Me too, sweetheart. Me too." That evening, as James tucked Mary into bed, he found himself holding her hand a little longer than usual. Tomorrow would change everything. Either he would successfully expose Clara and Chris, or they would find a way to complete their scheme. Either way, there would be no more pretending. No more trying to keep the peace while his daughter suffered. "Daddy," Mary said sleepily, "will you sing Mama's song?" James's throat tightened. He hadn't sung Rachel's lullaby since the funeral, but looking at Mary's hopeful face, he realized that avoiding the song wasn't protecting her from grief. It was depriving her of comfort. He began to sing softly, his voice rough at first, but growing steadier with each word. As the familiar melody filled the room, James felt something shift inside him. For the first time since Rachel's death, he wasn't just surviving each day. He was actively fighting to build the kind of life she would have wanted for their daughter. When the song ended, Mary was smiling peacefully. "Thank you, Daddy. I love you. I love you too, sweetheart. Sweet dreams." As James turned off the light and headed to his own room, he thought about the recording device waiting silently in the living room picture frame. Tomorrow night, Clara and Chris would finally reveal their true intentions, not knowing that every word would be captured as evidence. But first, he had some preparation to do. Gabriel had told him to photograph any papers Chris brought, and Detective Dalton had promised to be ready with a protection order if they got the evidence they needed. James lay in bed staring at the ceiling, planning every detail of the next evening. For months, he had been passive, letting Clara control his household while he hid in his grief. But no more of Shaina. Tomorrow, he would start fighting back. The next morning, James woke early and made breakfast for Mary, something he hadn't done in months. As they ate pancakes together at the kitchen table, he noticed how surprised and happy she looked at this simple act of normally. "Daddy, these taste like the ones Mama used to make," Mary said, syrup dripping down her chin. "That's because I'm using her recipe. I found it in her cookbook last night." Clara appeared in the doorway already dressed and perfectly composed despite the previous evening's anger. "How domestic," she said with a smile that didn't reach her eyes. "I hope you're not planning to make this a habit, James. Mary needs to learn self-reliance. 7-year-olds need their parents to take care of them." James replied evenly, not taking his eyes off Mary. Clara's smile tightened. "Of course, I just meant that too much attention can make children dependent." James felt Mary tense beside him. Even his daughter could hear the threat beneath Clara's sweet words. "Mai's doing just fine," James said firmly. "Aren't you, sweetheart?" Mary nodded, but James noticed she had stopped eating and was gripping her fork tightly. "Well," Clara continued, moving to pour herself coffee, "I hope you're both ready for tonight. Chris will be here at 6 sharp, and he's very excited to finalize the business arrangements. I'm looking forward to reviewing his proposal," James said, the lie coming easier now. Reviewing. Clara's hand paused over the coffee pot.
James, we discussed this yesterday. Chris has put a lot of work into helping you, and he deserves a straightforward answer. Any good businessman reviews contracts before signing them. Clara set down the coffee pot with more force than necessary. This isn't some random business deal, James. This is family helping family. The fact that you're treating Chris like a stranger is troubling. James met her gaze steadily. I treat all business matters professionally. That's how I protect what Rachel and I built together. At the mention of Rachel's name, something flickered across Clara's face. Annoyance, perhaps, or calculation. James filed the reaction away for later. Of course, Clara said smoothly. I'm sure Rachel would want you to make smart decisions. After Clara left the kitchen, Mary looked up at James with worried eyes. Daddy, Clara doesn't like it when you talk about Mama. I noticed that too, sweetheart. Why do you think that is? Mary considered this seriously. Maybe because Mama was nice to me, and Clara doesn't like it when people are nice to me. James felt his heart break a little at his daughter's matter-of-fact analysis of her own mistreatment. You're very smart, Mary, and you're right. Your mama loved you very much, and she would never want anyone to be mean to you. Is that why you're not going to sign Uncle Chris's papers? James looked at his daughter in amazement. Despite her young age, she understood exactly what was at stake. That's exactly why. And tonight, when Uncle Chris comes over, I want you to stay in your room and play quietly, just like Clara suggested. Can you do that for me? Will you be okay down here by yourself with him? James reached over and squeezed her hand gently. I won't be by myself. Remember, there are good people helping us now. Mary nodded solemnly. The friends who came yesterday? That's right, everything is going to be fine, I promise. Around noon, James's phone buzzed with a text from Gabriel. How are you holding up? Remember photos of any documents and don't sign anything no matter how much pressure they put on you. James typed back, Ready? The recording device is in place. Good. Henry and I will be nearby tonight. If things go wrong, call immediately. The afternoon passed slowly. James tried to work in his home office, but found himself distracted, checking and rechecking his phone to make sure it was charged and ready to photograph documents. Every sound in the house made him look up, wondering if Chris had arrived early. At 5:00, Mary appeared in his office doorway. Daddy, Clara told me to get ready for my dinner in my room. She made me a sandwich, but it's just bread and a tiny piece of cheese. James felt anger surge through him. Even now, Clara was using food as a way to punish Mary. Come on, sweetheart. Let's get you some real dinner before you go upstairs. In the kitchen, James made Mary a proper meal. Sliced apples, crackers with peanut butter, a glass of milk, and some of the cookies they had baked together the week before. As he packed everything into a basket, Clara appeared. James, what are you doing? I already gave Mary her dinner. I'm making sure my daughter has enough food, James replied without looking up. She doesn't need all that. Too much food will make her sick. James finally looked at Clara, and for the first time, he didn't try to hide his anger. Clara Mary is a growing child. She needs proper nutrition. Clara's face flushed. I've been taking care of children longer than you think, James. I know what they need. Do you? James's voice was deadly quiet because what I've observed suggests otherwise. The kitchen fell silent except for the ticking of the wall clock. Clara stared at James with undisguised hostility, all pretense of sweetness gone. We'll discuss this later, she said finally. Yes, James agreed. We certainly will. As Clara stormed out of the kitchen, Mary tugged on James's sleeve. Daddy, she looked really mad. I know, sweetheart, but sometimes we have to make people angry when we're protecting the people we love. James carried the basket upstairs and helped Mary set up a cozy dinner area in her room, complete with her favorite stuffed animals arranged around her like dinner guests. Now remember, he said, kneeling down to her level, stay up here no matter what you hear downstairs, okay? Even if voices get loud, you just keep playing quietly. What if I get scared? James pulled out a small walkie-talkie from his pocket, one of a pair he had found in Mary's toy box. If you get scared, you press this button and talk to me. I'll have the other one in my pocket. Mary's face brightened. Like secret agents. Exactly like secret agents. You're my partner, and partners always look out for each other. At exactly 6 o'clock, the doorbell rang. James heard Clara's heels clicking across the foyer as she went to answer it. Chris, right on time.
Come in! Come in! James checked his phone one more time, made sure the walkie-talkie was secure in his pocket, and took a deep breath. Behind the picture frame on the living room mantel, the tiny recording device was waiting to capture every word. Time to find out exactly what his brother and Clara had planned. James walked into the living room just as Chris entered, carrying a sleek leather briefcase and wearing his most charming smile. He was dressed in an expensive suit that James recognized, the same one Chris wore to important business meetings when he wanted to project success. "James, you look much better than yesterday. I hope you've had time to think about our conversation." "I have," James replied neutrally, gesturing toward the sofa. "Please have a seat." Clara bustled in behind them, her earlier hostility replaced by practiced warmth. "I made Chris's favorite roast for dinner. Isn't that wonderful?" James noticed how Clara positioned herself between him and the door, while Chris sat directly across from the picture frame where the recording device waited silently. "Before we eat," Chris said, setting his briefcase on the coffee table with a soft thud, "I'd like to show you what I've put together. The sooner we get the business side handled, the sooner you can focus on what really matters, healing and taking care of Mary." At the mention of Mary's name, both Chris and Clara glanced toward the stairs, as if making sure she wasn't listening. "Where is the little princess tonight?" Chris asked with that same smile that Mary had said looked mean. "Having dinner in her room," Clara answered quickly. "I thought it was best to keep her away from boring grown-up talk." Chris nodded approvingly. Smart thinking. Children shouldn't be burdened with complex family business. James felt his jaw tighten at the word family, but he kept his expression neutral. "What exactly did you have in mind, Chris?" Chris opened his briefcase and pulled out a thick stack of papers bound in blue legal covers. "I've worked with some excellent lawyers to create a comprehensive management structure. This will allow me to handle all the day-to-day operations of Anderson Technologies while you take the time you need to recover." He spread the documents across the coffee table like a dealer laying out cards. James could see multiple sections marked with colorful tabs and pages dense with legal terminology. "The beauty of this arrangement," Chris continued, his voice taking on the smooth tone of a practiced salesman, "is that it protects you from all the stress and decision-making while ensuring the company continues to thrive. You'll still be the owner, of course, but I'll handle all the operational headaches." Clara leaned forward eagerly. "Doesn't that sound perfect, James? You can focus on Mary and your grief work, while Chris takes care of everything else." James picked up the first document and pretended to read it while actually taking mental notes of its structure so he could photograph it properly later. "This is quite comprehensive. How long would this arrangement last?" "Well, that's the flexible part," Chris said, his eyes lighting up. "Initially, we're thinking 12 months, but there are provisions to extend it if you need more time to heal. Some people need years to recover from the kind of loss you've experienced." "Years?" James looked up sharply. "Oh, yes," Clara chimed in, her voice dripping with false sympathy. "Grief is such a complicated process. And with Mary still so young and traumatized by losing her mother, you'll need to dedicate yourself completely to her emotional needs." James felt his skin crawl at the way Clara spoke about Mary's trauma while being the source of fresh trauma every day. "What specific powers would this management agreement give you?" James asked Chris directly. Chris's smile widened. "Full operational authority. I could make hiring and firing decisions, approve expenditures, negotiate contracts, manage investments, basically everything you normally handle. The goal is to remove every bit of business stress from your life." "And what compensation would you receive for taking on all these responsibilities?" "Just a modest management fee, 3% of gross revenue. Barely enough to cover my expenses. Really, I'm doing this out of love for you and Mary, not for profit." James almost laughed at the lie. Anderson Technologies had gross annual revenue of over $50 million. 3% would net Chris over $1.5 million per year. And that was just the beginning. "There's one more thing," Chris said, pulling out a separate document. "Given your current emotional state, I think it would be wise to establish a medical oversight provision." "What does that mean?" Clara leaned forward again, her eyes bright with anticipation. "It means that if you have any episodes related to your grief, Chris would have the authority to make decisions in your best interest." James felt ice form in his stomach. "Episodes? Well," Chris said delicately,
Yesterday, you seemed quite paranoid and suspicious. You were asking strange questions and acting like you didn't trust me. That kind of behavior can be a sign that grief is affecting your judgment. And if a qualified mental health professional determined that your grief was impacting your decision-making abilities, Claire added sweetly, Chris would be able to step in temporarily to protect your interests in Mary's future. James stared at the two of them, finally understanding the full scope of their plan. They weren't just trying to steal his company. They were creating a legal framework to declare him mentally incompetent if he resisted. Who would make that determination? He asked quietly. Chris pulled out a business card. I've already consulted with Dr. Patricia Hendress. She's a grief counselor who specializes in cases where trauma has caused severe psychological dysfunction. She's agreed to provide ongoing assessments. James looked at the card. Dr. Hendrick's office was in the same building as Chris's investment firm. The coincidence was no accident. This is quite thorough, James said, his voice carefully controlled. You've thought of everything. We just want to protect you, Clara said, reaching over to pat his hand. And Mary, of course, that poor child has been through so much. The irony of Clara claiming to want to protect Mary while systematically abusing her was almost too much for James to bear. But he forced himself to remain calm and continue gathering evidence. I need to understand the timeline, James said, picking up his phone as if to check his calendar, but actually preparing to photograph the documents. When would this arrangement begin? Chris's eyes lit up with triumph. Tonight, actually. If you sign the papers now, I can start handling things first thing tomorrow morning. The transition will be seamless. Tonight seems awfully fast, James, Clara said, her voice taking on a slightly sharp edge. You've been struggling for months. Every day you delay is another day of unnecessary stress and poor business decisions. Chris nodded gravely. I hate to say it, but the company has already suffered from some of your recent choices. The Henderson contract, for example, you lost a major client because you weren't fully present during the negotiations. James's eyes narrowed. He had handled the Henderson contract perfectly, and they were still a satisfied client. Chris was lying and doing it so smoothly that it was clear he'd practiced this conversation. I should call Henderson tomorrow and confirm. James, Chris interrupted, his charm slipping slightly. You're doing exactly what Claire and I are worried about. You're second-guessing yourself, dwelling on details that don't matter. This kind of obsessive thinking is exactly why you need support right now. The walkie-talkie in James' pocket crackled softly, and Mary's small voice whispered, Daddy, are you okay? They sound angry. James coughed to cover the sound and patted his pocket to turn down the volume. I'm fine, sweetheart, he murmured under his breath. Clara's eyes sharpened. What did you say? Nothing, just clearing my throat. James looked back at the papers, his mind racing. He needed to get photographs of these documents and send them to Gabriel, but Chris and Clara were watching him like hawks. You know what? James said, standing up suddenly. Let me get us some wine to celebrate this new arrangement. This deserves a toast. Chris and Clara exchanged a quick glance, satisfaction mixed with triumph. They thought they had won. As James headed toward the kitchen, he heard Chris whisper to Clara, once he signs these papers, we'll have everything we need. The house, the company, legal guardianship of the girl, all of it. Clara's response was barely audible, but James caught every word. And if he tries to fight us later, Dr. Hicks will declare him mentally unfit. No court will listen to the ravings of a grief-stricken man. James's hands trembled as he reached for the wine bottle. The recording device behind the picture frame was catching every word of their conspiracy, but he still needed to photograph the documents and alert Gabriel. In the kitchen, he quickly pulled out his phone and texted Gabriel. They're here, brought papers. Need you and Henry standing by. This is bigger than we thought. Gabriel's response came immediately. We're 2 blocks away. Get photos if you can. Don't sign anything no matter what they threaten. James took a deep breath, poured 3 glasses of wine, and prepared to return to the living room where 2 predators were waiting to devour everything he and Rachel had built together. When he walked back and carrying the wine tray, Chris and Clara were sitting closer together on the sofa, their heads bent over the documents like conspirators planning their next move. Here we are, James said with forced cheerfulness, setting down the tray.
To new beginnings, Chris raised his glass with a triumphant smile. To family, taking care of family. Clara clinked her glass against theirs. And to Mary, finally having the stable environment she needs. The hypocrisy of Clara's toast, spoken by the woman who had spent months terrorizing his daughter, nearly made James choke on his wine, but he forced himself to drink and smile. "Now then," Chris said, setting down his glass and picking up a pen, "let's get these signatures taken care of. I know you want to move forward as quickly as possible." James sat down across from them and pulled the first document closer. "Before I sign anything, I'd like to take photos of these papers to send to my financial advisor. He likes to keep copies of all my business arrangements." Chris's smile faltered slightly. "Is that really necessary?" "These are fairly standard management contracts. It's just good business practice," James said casually, pulling out his phone. "You understand?" Clara leaned forward quickly. "James, I don't think." But James was already taking photos, his phone's camera capturing page after page of the fraudulent documents. Chris and Clara exchanged alarmed glances as James methodically photographed every section, including the fine print that would give Chris control over his assets and his daughter's future. "There," James said quickly, sending the photos to Gabriel. "My advisor will be so impressed with how thorough you've been, Chris." Chris's charming mask was slipping. "James, we really should move forward tonight. I've already made arrangements to take over operations tomorrow morning." "You seem awfully eager," James observed, his tone still casual, but his eyes sharp. "Well, yes. The sooner we implement this plan, the sooner you can focus on healing." James set down his phone and looked directly at his brother. "And what if I decide I don't want to sign these papers?" The room went very quiet. Chris's smile disappeared completely, and Clara's face hardened. "That would be unfortunate," Chris said slowly, "because frankly, James, your behavior lately suggests you're not thinking clearly. The paranoia, the suspicion of people who are trying to help you." "What Chris means," Clara added smoothly, "is that if you refuse reasonable help, it might indicate that your grief has affected your judgment more seriously than we thought." James felt his phone buzz with a text from Gabriel. "These documents are fraudulent and illegal. Dr. Hendricks is not licensed in this state. We have enough evidence. Give us the signal when you're ready." "You know what's interesting?" James said, his voice taking on a conversational tone. "I've been thinking a lot about what Rachel would want for Mary's future." Clara's eyes narrowed. "Rachel isn't here." "James, you need to focus on reality." "You're right. She isn't here, but she left me something before she died." "A letter." Chris leaned forward. "What kind of letter?" James smiled, and for the first time all evening, it was genuine. "She wrote that Mary's eyes would tell me everything I needed to know about who was really taking care of her." Clara went very still. "What exactly does that mean?" "It means, Clara, that I've been watching, and I've seen how Mary flinches when you walk into a room. I've seen the bruises on her arms and the cuts on her hands from the chores you make her do. I know about the broken toys and the missed meals and the way you whisper threats to a 7-year-old child." Clara's face flushed red. "That's ridiculous. Mary is a difficult child who needs structure and discipline. Mary is a traumatized little girl whose stepmother has been abusing her while her father was too lost in grief to protect her." James interrupted, his voice rising. "But I'm not lost anymore." Chris stood up abruptly. "James, you're clearly having some kind of breakdown. This is exactly the kind of paranoid thinking that proves you need professional help." "Am I paranoid?" James asked, also standing. "Or have I finally figured out that my brother and my stepdaughter's aunt are working together to steal my company and abuse my child?" "That's enough," Clara snapped, her sweet facade crumbling completely. "You have no idea what you're talking about." James walked over to the mantel and lifted the picture frame of him and Rachel. Behind it, the tiny recording device had been silently capturing every word. "Actually, I know exactly what I'm talking about," he said, holding up the device. "And so do the authorities, who have been listening to everything you've said tonight." Chris and Clara stared at the recording device in horror. "You recorded us," Clara whispered. "Every word, including your conversation about throwing Mary out in the street if Mary ever told me what you've been doing to her. Including your plan to have a fake doctor declare me mentally incompetent. Including your admission that you want to steal my house, my company, and legal guardianship of my daughter." Chris's face had gone pale.
You can't use that recording in court. You didn't have our consent. Actually, James said calmly, in this state, I only need one party's consent to record a conversation in my own home. And since I'm that one party, everything you've said tonight is perfectly admissible evidence. The walkie-talkie in James' pocket had crackled, and Mary's frightened voice whispered, Daddy. Clara sounds really scary. Are the bad people trying to hurt you? James pressed the button. It's okay, sweetheart. The bad people can't hurt anyone anymore. The good people are here now. As if on cue, there was a firm knock at the front door. James Anderson, this is Detective Henry Dalton. I have a warrant for the arrest of Clara Will and a court order regarding the welfare of Mary Anderson. Clara jumped to her feet, her face twisted with rage. You think you're so smart, but you don't understand what you've done. Mary is nothing but a spoiled, lying little. Don't, James said, his voice deadly quiet. Don't you dare say one more word about my daughter. The front door opened, and Detective Dalton entered with two uniformed officers, followed by Gabriel Reynolds carrying a briefcase. Detective Dalton, James said, holding up the recording device. I believe you'll find everything you need right here. Detective Dalton took the device carefully, his face grim. Thank you, Mr. Anderson. We've been listening from outside and heard enough to proceed. Gabriel stepped forward, his briefcase open. I've reviewed the documents James photographed. They contain multiple instances of fraud, including forged medical certifications and illegal transfer clauses. Chris backed toward the window, his polished confidence completely shattered. This is all a misunderstanding. We were just trying to help. Help? Detective Dalton interrupted. By threatening to scatter a deceased woman's ashes? By planning to have a child's father declared mentally incompetent through falsified medical reports? One of the uniformed officers moved to Chris's side. Christopher Anderson, you're under arrest for conspiracy to commit fraud and making terroristic threats against a minor. As the officer began reading Chris's rights, Clara suddenly lunged toward the stairs. That little brat has ruined everything. She's been lying about me from the beginning. Detective Dalton stepped smoothly into her path. Clara Will, you're under arrest for child abuse, making criminal threats, and conspiracy to commit fraud. You can't prove anything, Clara screamed, struggling as the second officer moved to restrain her. It's my word against the traumatized child who doesn't know the difference between discipline and abuse. James felt his hands clench into fists, but Detective Dalton caught his eye and shook his head slightly. Actually, Ms. Will, we have extensive evidence. The recording device captured your threats about the ashes, your admission of the conspiracy with Mr. Anderson's brother, and your clear intent to continue abusing the child. Gabriel opened his briefcase and pulled out several official-looking documents. We also have a temporary protective order removing you from this household immediately and a court order placing Mary Anderson under her father's full custody and protection. Clara's face contorted with rage. James, you don't understand what you've done. Without me, you'll never be able to handle that child. She's manipulative and demanding just like her mother was. The room fell dead silent. Even the officers stopped what they were doing to stare at Clara. James stepped closer to her, his voice dangerously quiet. What did you just say about my wife? Clara seemed to realize she had revealed too much, but the damage was done. I just meant that some children require firm handling. No, James said, his voice growing stronger. You said Mary was manipulative, just like her mother. You've hated Rachel this entire time, haven't you? That's why you've been hurting Mary, because she reminds you of the woman I loved. Detective Dalton put a firm hand on Clara's arm as she tried to pull away. Clara, will anything you say can and will be used against you in a court of law. But Clara was beyond caring about legal consequences. Yes, I hated her. Perfect Rachel with her perfect marriage and her perfect little daughter. She had everything handed to her while I had to work for every scrap of attention. James felt the last piece of the puzzle click into place. Clara's cruelty toward Mary hadn't just been about control or money. It had been about jealousy and revenge against a woman who was already dead. The walkie-talkie crackled again, and Mary's small voice whispered, Daddy. I heard Clara shouting, Is she going away now? James pressed the button, his voice gentle despite the chaos around him. Yes, sweetheart. Clara is leaving and she's never coming back. You're safe now.
As the officers led Clara and Chris toward the door, Clara turned back one last time, her face twisted with hatred. "You'll regret this, James. That child will be nothing but trouble, just like her mother. You'll see." "The only thing I regret," James said clearly, "is that I didn't protect my daughter from you sooner." After the door closed behind the officers and their prisoners, the house fell suddenly, almost eerily quiet. James stood in the living room, still holding the walkie-talkie, trying to process that the nightmare was finally over. Gabriel put a hand on his shoulder. "James, are you all right?" "I think so," James said, though his hands were shaking slightly. "Is it really over for tonight?" "Yes, Clara and Chris will be held pending formal charges. The protective order ensures Clara can't come near Mary or contact either of you. And the evidence we have, the recording, the fraudulent documents, the fake medical certifications should be more than enough for convictions." Detective Dalton nodded. "We'll need full statements from both you and Mary, but that can wait until tomorrow. Tonight, just focus on making sure she knows she's safe." James looked up at the ceiling, thinking of his daughter hiding in her room. How do I explain all this to a 7-year-old? "Start with the trust," Detective Dalton advised. "Kids are more resilient than we think, and they usually know more than we realize. Mary clearly understood she was in danger. That's why she trusted you enough to let you help her." Gabriel began packing up his briefcase. "I'll file the necessary paperwork tomorrow to ensure Clara has no legal standing regarding Mary, and we'll begin the process of unwinding any financial damage Chris might have caused to your business accounts." "What about Dr. Hicks?" James asked. "She's not licensed to practice in this state," Gabriel replied grimly. "Chris was planning to have her provide falsified mental health evaluations. We'll be reporting her to the appropriate authorities as well." As Gabriel and Detective Dalton prepared to leave, James realized he was about to be alone with Mary for the first time in months, without the threat of Clara's presence hovering over them. "Thank you," he said to both men. "I don't know how to repay you for what you have done tonight." "Just be the father Mary needs you to be," Detective Dalton said simply. "That's payment enough." After they left, James stood in the empty living room for a long moment, looking at the scattered legal documents that Chris had brought to steal his life away. Tomorrow he would have to deal with lawyers and court proceedings and formal statements. But tonight he had something more important to do. He picked up the walkie-talkie and pressed the button. "Mary, it's safe to come downstairs now. Clara and Uncle Chris are gone and they're never coming back." There was a long pause. Then Mary's voice, small and uncertain. "Are you sure, Daddy?" "I promise, sweetheart. It's just you and me now, the way it should be." James heard her bedroom door open, then light footsteps on the stairs. A moment later, Mary appeared in the doorway, still clutching her stuffed rabbit, her eyes wide and cautious. "Is it really over?" she whispered. James knelt down and opened his arms. "It's really over." Mary ran to him, and as he held her tight, James felt something he hadn't experienced in months. Complete and utter relief. His daughter was safe. His home was his own again. And for the first time since Rachel's death, he could breathe freely. "Daddy," Mary said, her voice muffled against his shoulder. "Yes, sweetheart, I'm hungry." Clara's sandwich was really small. James laughed, actually laughed for the first time in longer than he could remember. "Then let's go make you a proper dinner. We have all the time in the world." In the kitchen, James opened the refrigerator and surveyed their options. For months, Clara had controlled what Mary ate, using food as another weapon of control. Now looking at his daughter's thin frame and remembering that pathetic sandwich Clara had given her, James felt a surge of determination. "What would you like, sweetheart?" "Anything at all." Mary looked up at him with surprise, as if the concept of choosing her own food was foreign. "I can pick." "Of course you can pick. This is your home, and you should eat what makes you happy." Mary considered this carefully, then whispered, "Could I have the mac and cheese? The kind Mama used to make with the little breadcrumbs on top." James felt his throat tighten. "I think I can remember how to make that. Want to help me?" As they worked together in the kitchen, Mary standing on a chair to stir the cheese sauce while James prepared the breadcrumb topping. James noticed how different she seemed already. Her shoulders weren't hunched with fear, and she actually smiled when she accidentally dropped a piece of cheese and he picked it up and ate it, making silly faces. "Daddy," Mary said as they waited for the casserole to bake. When Clara was yelling downstairs, she said mean things about Mama.
James sat down at the kitchen table and pulled Mary onto his lap. This was the conversation he had been dreading. But Detective Dalton was right. Mary deserved the truth. Yes, she did say mean things. But Mary, none of those things were true. Clara was angry and hurt. And sometimes when people are angry, they say terrible things they don't mean. But she meant them, Mary said matter-of-factly. Clara always meant the mean things she said. James was struck again by his daughter's wisdom. You're right, Clara did mean those things. And that tells us something important about Clara, not about Mama. What does it tell us? It tells us that Clara was jealous of how much I loved your mama and how much your mama loved you. Some people can't stand to see other people be happy, so they try to hurt the happiness. Mary was quiet for a moment, processing this. Is that why Clara hurt me? Because Mama loved me. James felt tears prick his eyes. I think that's part of it. Yes. But Mary, listen to me carefully. None of what Clara did to you was your fault. Not even a little bit. Clara chose to be cruel, and that's about who Clara is, not about who you are. I know, Mary said simply. I told myself that every day. I said, Mary, you're not bad. Clara is just mean. James hugged her tighter, amazed by his daughter's resilience. You're absolutely right. And I'm so sorry I didn't see what was happening sooner. You were sad about Mama, Mary said, patting his cheek gently. I understand about being so, but I'm glad you're not too sad to see me anymore. The oven timer chimed, and Mary wiggled off his lap. Mac and cheese is ready. As they ate dinner together at the kitchen table, a simple meal that felt like a celebration, James realized how much he had missed. Not just the big moments, but the small, everyday joys of being Mary's father. The way she carefully arranged her food before eating it. The way she hummed quietly to herself between bites. The way she looked at him with complete trust when he spoke. Mary, he said as she finished her second helping, tomorrow we're going to start making some changes around here. She looked up alertly. What kind of changes? Well, first, I'm not going to work so much. I want to be here with you more to make breakfast and walk you to school and help with homework. Mary's eyes widened. Really? Every day? Every day that you want me to? And second, we're going to get you some help talking about all the scary things that happen with Clara. There's a very nice lady who helps children work through their feelings. Like a doctor, sort of. More like a teacher who helps you understand your feelings and learn ways to feel better when you're scared or sad. Mary nodded thoughtfully. Will you be there too? If you want me to be, yes. We're going to do this together, sweetheart. No more secrets. No more being afraid. After dinner, James ran Mary a warm bath, something Clara had never allowed, insisting that quick showers were sufficient for children. As Mary played with her bath toys, James heard her singing softly to herself. It was a song he recognized, one of Rachel's favorites. Mary, where did you learn that song? Mama used to sing it to me before she got sick. I remembered it, but I couldn't sing it when Clara was here because she said I was too loud. James felt another wave of anger at Clara, but he pushed it down. Clara was gone now, and dwelling on her cruelty wouldn't help Mary heal. Would you like me to sing it with you? Mary's face lit up. You know it too. Mama taught it to me. She said it was our family song. As they sang together, James remembered something else. Rachel's old piano was still in the basement, covered with a sheet. Clara had insisted it be moved down there because children don't need such expensive toys. Tomorrow, James thought they would bring it back upstairs where it belonged. After Mary was tucked into bed in fresh pajamas with clean sheets and 3 stuffed animals, instead of the one Clara had deemed sufficient, James sat on the edge of her bed for their first real bedtime conversation in months. Daddy, Mary said sleepily, are you going to stay sad forever? The question caught him off guard. What do you mean? You've been hot ever since Mama died. I understand why, but I missed you being happy too. James felt his chest tighten. I don't think I'll ever stop missing Mama, but I don't want to be too sad to enjoy being with you. Do you think you can help me remember how to be happy? Mary smiled and reached for his hand. I know lots of ways to be happy. I can show you tomorrow. I'd like that very much. As Mary drifted off to sleep, James sat watching her peaceful face in the dim light from the hallway.
For the first time since Rachel's death, his daughter looked truly safe and content. Tomorrow would bring challenges, therapy appointments to schedule, legal proceedings to navigate, and the long process of rebuilding their relationship. But tonight, for the first time in months, both he and Mary would sleep without fear. James was about to leave when Mary's sleepy voice stopped him. "Daddy, will you sing Mama's song one more time?" James sat back down and began to sing softly, the same lullaby Rachel had sung to Mary every night. As his voice filled the quiet room, James felt something he hadn't experienced since the funeral, a connection to his wife that felt like comfort instead of pain. When the song ended, Mary was fast asleep, her breathing deep and even. James kissed her forehead gently and whispered, "Sweet dreams, sweetheart." I hope you enjoyed watching it as much as I enjoyed creating it. Like, share, and comment on the lessons you've learned. Let me know where you're watching from in the comments below. See you in my next